Un factor también que incide es el de la potencia militar, pero este es más clásico. Hoy día no se habla de potencias emergentes por su poderío militar. Es decir, para que un país pueda ser considerado potencia emergente hoy día, no tiene que tener necesariamente la bomba atómica. Con ese criterio, Pakistán sería una potencia emergente y no lo es. Su economía está muy lejos de ser una potencia emergente. India lo es, pero no porque tenga la bomba. India lo es porque tiene una economía que es gigantesca y porque de alguna manera es, después de China y después de Rusia, la tercera gran potencia de Asia. Estamos hablando de la economía, estamos hablando de la potencia cultural, estamos hablando de su capacidad científica. Entonces, simplemente yo quería llamar la atención sobre esto. Cuando hablamos de potencias emergentes en el mundo, estamos hablando de países que siguen siendo todavía países en desarrollo, pero que están, digamos, en la fase un poco más alta de los grandes indicadores económicos. Ingresos per cápita de más allá de la media. Si pensamos que la media aquí está entre 8 y 10 mil dólares, eso ya sería una potencia emergente. Colombia todavía no lo es, está rumbo a hacerlo. Tenemos 7 mil, 8 mil. Chile, desde el punto de vista económico, ya lo es. Pero además de eso, requiere un potencial económico, requiere un potencial social, requiere una integración de sus factores productivos. Estoy hablando no solamente de los factores empresariales, estoy hablando de factores productivos que en el fondo aquí son tres: los empresarios, los trabajadores, el capital, y de alguna manera estamos hablando de estados, y los estados allí tienen que contribuir a la conducción y a la orientación de la vida económica. Entonces, cuando decimos potencias emergentes, entendamos, en América Latina clasifica claramente desde el punto de vista económico Chile, clasifica por gran magnitud Brasil, clasifica también por, digamos, su magnitud económica y su propia unificación interna importante, un país como México, a pesar de ser un país federal, Estados Unidos también lo es, y Colombia, Argentina y Perú vienen un poco detrás. Colombia, Argentina y Perú son potencias emergentes regionales, es decir, a nivel latinoamericano, pero no son todavía potencias emergentes globales. Potencia emergente global, quizás la única en América Latina, es Brasil, que además tiene, digamos, una diplomacia preparada para cumplir con ese propósito. Pero entendamos simplemente que esos países emergentes, los IBEX, por un lado, donde está Colombia, o países como los BRIC, que son más desarrollados que los IBEX, salvo China, que ya se nos salió, o países, a pesar de que el desarrollo social de China no es tan alto, o países que producen un alto valor agregado, es decir, que tienen un potencial económico enorme. Un caso concreto, Corea. Es un país muy pequeño, comparado con Colombia, pero que tiene, sin embargo, entre 6 y 7 veces el Producto Bruto Colombiano. México, un país que sí es el doble de Colombia, pero que tiene una economía entre 5 y 6 veces la magnitud de la economía colombiana. Israel, que es un país más o menos del tamaño de Cundinamarca, pero que tiene un Producto Bruto comparable al Producto Bruto Nacional de Colombia, y en algunos ítems incluso superior. Entonces, sintetizando, Colombia es un país emergente en América Latina, pero no es todavía un país emergente a nivel global. Perú, igual. Argentina, igual, a pesar de lo que puedan pensar algunos. Chile es un país emergente latinoamericano que ya se acerca a los indicadores globales que dividen al mundo en desarrollo del mundo desarrollado. Y fíjense ustedes que aquí hay una clasificación interesante. El mayor ingreso per cápita del mundo entre los países más o menos sostenibles debe estar en Suiza. Suiza hoy día es un país que no tiene grandes recursos minerales, tiene un poco de aluminio, algo de níquel y se acabó. No tiene oro, no tiene plata, no tiene platino, no tiene recursos estratégicos. Es un país que tiene poca agricultura y poca ganadería, es un país muy chiquito, son 42.000 kilómetros cuadrados, o sea, es muy pequeñito.
Y sin embargo, ese ingreso per cápita alto está dado por una condición, y esa condición son los recursos humanos. Hay políticas de transacciones financieras, es un gran reservorio financiero mundial, pero además de eso, entendamos que la mayor parte de los recursos humanos de Suiza son altamente desarrollados y manejan, digamos, la estructura de servicios avanzados en el mundo y de producción avanzada en el mundo. Hay de pronto un pueblito por allá, perdido en los Alpes, que tiene solamente 2 grandes empresas, y una de esas empresas produce, digamos, unos aritos pequeños, hablo de algo que he visto, unos aros pequeños de titanio. ¿Quién le compra ese titanio a esa empresa? La NASA, 100%. Hay otro pueblito que produce lentes, pero no lentes de las gafas, que produce lentes de alta precisión de los satélites. O hay otro pueblito donde hay un grupo de 40 expertos en 7 u 8 idiomas del mundo que trabajan en una especie de red de intermediación para inversiones bancarias y financieras de todo el mundo. Entonces, ¿dónde está la riqueza de ese país? Su riqueza no está en su riqueza natural, su riqueza es humana. Entonces, un elemento muy importante, cuando uno observa países como estos, Suiza, Islandia, Finlandia, Noruega, Suecia, parcialmente la misma Austria, algo Holanda, que es uno de los países pequeñitos más industrializados del mundo. Cuando uno observa el nivel de vida de Luxemburgo o de Liechtenstein, por ejemplo, se da cuenta que un país que ya emergió es un país que le apuntó a ciencia, tecnología, innovación, apertura de inversiones, cadenas productivas y capital humano. Y en esto, simplemente para manera de síntesis, yo sí creo que la diplomacia colombiana ya tiene que pensar en una, digamos, tercera fase muy importante. El siglo XIX fue el siglo de la delimitación y parcialmente la demarcación de fronteras. El siglo XX trajo muchos temas jurídicos, algunos temas económicos, algunos temas políticos. Estamos en el siglo XXI, ya estamos en la segunda década, y aquí es indispensable que la alta diplomacia, sobre todo, no solo la diplomacia intermedia o la diplomacia que está comenzando, sino sobre todo la alta diplomacia, tenga la capacidad para comprender qué pasa en temas como ciencia y tecnología, innovación, todos los temas ambientales, desertificación, deforestación, calentamiento global, transporte de desechos peligrosos, contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Elementos de ciencia y tecnología para el desarrollo que son cruciales para un país como Colombia. Comprensión de por lo menos poder leer las tablas económicas y las tendencias económicas globales. Entender los temas transversales. Eso y solo eso es lo que podría garantizarnos un buen complemento para ser no solo una potencia emergente, sino ojalá dentro de 20 o 30 años, que eso se pasa muy rápido en la vida del país, una potencia emergida. Ese es un poco, digamos, el proceso.